continuar con la programación. A continuación, recibimos al doctor Adolfo Ibáñez Elam, quien compartirá con nosotros su ponencia El daño ambiental en Colombia, perspectiva de una reparación. El doctor Adolfo Ibáñez es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Ambiental de la misma universidad, magíster en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Cultura Política con énfasis en Filosofía Jurídica de la Universidad de Génova, Italia, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesor e investigador en temas constitucionales y ambientales de la Universidad del Rosario y la Gran Colombia. Ha sido asesor en asuntos ambientales de la Presidencia de la República, Parques Nacionales de Colombia y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, entre otros. Con ustedes, el doctor Adolfo Ibáñez Elam. Hola, muy buenos días. ¿Ahí me escuchan todos? ¿O sí? Perfecto. Listo, de una. Entonces, pues de antemano agradezco la invitación, agradezco a la jurisdicción por este encuentro y pues para mí es un orgullo estar acá y poder acompañarlos comentándoles cosas o comentándoles algunos ítems que he podido deducir a partir de los estudios, sobre todo doctorales, sobre la materia, ¿vale? Dicho esto, como acto introductorio, quiero referirme a un prolegómeno. ¿Y cuál es? Y que a veces se nos olvida. Colombia, a partir de la Constitución de 1991, se consagró como un Estado unitario. Eso significa que nuestro sistema político, a partir, bueno, ya lleva mucho tiempo, pero la Constitución del 91 lo refrenda, es ser un Estado de carácter centralista. Esto significa que desde el orden central existen unas instituciones con el propósito de crear la norma a nivel local. Y también a partir del artículo 332, 333 y 334 de la misma Carta Política, pues se le dio la propiedad de los recursos naturales a la nación. ¿Por qué esto es importante? Porque la Ley 99 de 1993, que es la norma insignia del sector ambiente, de hecho, para algunos crea el Sistema Nacional Ambiental, pero para otros lo que hace es reorganizarlo, acoge estos principios rectores que consagra la Constitución Política de Colombia. ¿Y cuáles son esos principios rectores que tiene la Constitución Política de Colombia? Los principios organizacionales y competenciales que hay en el artículo 209 y 288. ¿Cuáles son esos? Descentralización, desconcentración, delegación y los competenciales para poner en marcha esos principios organizacionales son los de concurrencia, coordinación y subsidiariedad. ¿Por qué digo esto y por qué entro a hablar de temas institucionales o normativos a partir del daño? Porque al parecer, como Colombia se consagra en el 91, no hay ningún problema. Incluso pone estos principios al servicio de las instituciones y a priori no habría ningún conflicto o tensión entre las instituciones. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos o nos cuestionamos en esta charla o en esta ponencia es ¿qué pasa con la reparación, pero sobre todo con el daño? Y aquí es donde yo he denominado, por temas profesionales, pero también académicos, la crisis del Sistema Nacional Ambiental. ¿Y por qué la crisis del Sistema Nacional Ambiental? Porque, como les dije anteriormente, la Ley 99 creó el Ministerio de Ambiente, en ese momento Ministerio de Medio Ambiente, perdón, pero también creó autoridades ambientales de orden local y de orden regional. A priori todo parece perfecto, incluso el artículo 63 de esta Ley 99 de 1993 consagró
en su artículo 63, repito, unos principios de armonía regional, de degradación normativa y de rigor subsidiario que tenían como un enfoque a que todas las instituciones del orden local, regional y nacional se coordinaran en aras de proteger, pero sobre todo administrar los recursos naturales de la nación. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué está pasando con el daño ambiental? Si esa coordinación, como lo llama el artículo 288 de la Constitución o el artículo 263 de la Ley 99, ¿está funcionando o no está funcionando? Y eso es, digamos, uno de los motivos del por qué estamos hablando en esta mañana y sobre todo en este encuentro jurisdiccional. Dicho esto, tengo que empezar a hablar del daño a partir de su concepto, sus características y algunas confusiones que ha traído esa conceptualización del mismo daño y cuáles son esos principios que pueden materializar el daño como tal. Luego, dificultades y retos, tipos y finalmente unas conclusiones a partir de la jurisprudencia que se ha dado con base en la recuperación o reparación de los daños a los ecosistemas que han sufrido todo el Estado colombiano. ¿Qué pasa con sus conceptos? Algunas generalidades, y esto lo digo desde ya. En Colombia no existe norma que identifique lo que es un daño ambiental. ¿Por qué? Porque el daño tiene un carácter individual, es decir, es muy complejo determinar qué es un daño y qué no es un daño, porque si lo definimos como lo estableció la directiva comunitaria, que es cualquier afectación adversa a la biodiversidad, suelo y agua, pues estamos diciendo que hasta caminar representaría un daño. Incluso respirar puede ser un motivo para determinar si es daño o no es daño. Por lo tanto, este concepto que nos identifica o nos aproxima hacia el mismo carece primero de objetividad, pero sobre todo de un factor trascendental, y me disculparán ahí pues lo extenso de la diapositiva, pero me pareció pertinente, y el factor humano. Y es aquí donde nos tenemos que replantear es si a la conceptualización del daño se debe o no incorporar, al ser humano. Si es una visión antropocéntrica, o sea, si vamos a reparar los daños con base en relación con el ser humano, o si por el contrario vamos a reparar a los recursos per se, a los ecosistemas porque se lo merecen. Vamos a ver que este activismo judicial que ha nacido, muchos lo dicen desde el río Atrato con la categorización de los sujetos de derecho, para mí es un poco antes con la sentencia del río Bogotá, se habla un poco de estos conceptos y cómo ha identificado la jurisprudencia o los jueces la vida de los recursos en relación con los seres humanos, ¿vale? Continuando, es evidente, y yo acojo esta teoría, es evidente que el ambiente o el derecho ambiental, ¿cierto?, debe acoger a los humanos como tal. O sea, yo tengo una visión bastante próxima a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que los ecosistemas o que dentro de los ecosistemas habitan seres humanos. Yo no puedo crear una norma cuyo contenido no contemple al ser humano porque será una norma que inmediatamente se declaró en desuso, desueta, ¿vale? Yo no puedo determinar que en un páramo sacar a los que habitan un páramo sin antes determinar cuáles o caracterizar los humanos que están ahí y las actividades que se están dando. Por consiguiente, el concepto de daño que yo acojo es más próximo al que ustedes están visualizando acá y es determinar o más que determinar, establecer que al interior del mismo existen unos seres humanos que tienen que intermediar o más que intermediar, interrelacionarse con las afectaciones que se dan a los recursos. ¿Qué pasa con la legislación colombiana? Como les decía, en la legislación colombiana no van a poder identificar un concepto de daño, sobre todo porque aquí es donde me devuelvo a una de las diapositivas y decía que hay muchas dificultades a la hora de su elaboración, pero sobre todo confusión.
porque lo hemos querido intentar asimilar a cualquier afectación. También lo queremos asimilar a impactos ambientales, pero ojo, hay unos impactos que son de forma positiva. Entonces, si esos impactos entrarían en las esferas del daño, o el daño es el detrimento que sufren los recursos por una actividad antrópica o por actividades propias de los ecosistemas. Entonces, la legislación colombiana evidentemente se encuentra, digamos, en una dificultad porque no ha podido y en este momento no ha podido identificar o aproximarse a la conceptualización del mismo. ¿Qué ha pasado? Y les cuento. Con ocasión a la sentencia del río Bogotá, ¿cierto? Una de las órdenes que se dijo en su momento fue que para la recuperación del río se tenían que identificar como concepto qué es un pasivo ambiental. Esa sentencia es del 2014 y hasta el momento no tenemos todavía un concepto de pasivo ambiental. Bueno, les voy a contar un secreto. El primer concepto que se dio fue hace unos 4 meses, que lo dio el Ministerio de Ambiente, pero no es oficial. ¿Y cuál fue el concepto que se dio? Es una aproximación a lo que se está hablando aquí del daño, pero lo hace en relación con la vida misma de las personas, que no gustó mucho a los que interpusieron la acción popular en su momento para la defensa del río Bogotá. ¿Cuáles son esas características? Y es acá donde encontramos unos grandes problemas que ha pasado con el daño ambiental. El daño ha sido identificado en la norma colombiana no como concepto, pero sí como una infracción ambiental. Si ustedes observan, la ley 1333 del 2009, que es el Código Sancionatorio Ambiental, en su artículo 5 establece que uno de los tipos de infracción ambiental, además del cumplimiento de la norma, es el daño ambiental, cosa que a mí se me hace un poco descabellada porque el daño es una consecuencia de la infracción, no la infracción en sí. ¿Listo? Pero de todas maneras, la ley 1333 contempla el daño como una infracción ambiental, pero peor aún, dota al daño con los elementos típicos de la responsabilidad civil extracontractual. Y dice, mire, para determinar el daño, las autoridades deberán imponer o establecer los elementos típicos de esa responsabilidad civil extracontractual. ¿Y cuáles son? La acción u omisión, el daño per se y el nexo causal. Y aquí es donde encontramos otro problema. ¿Y cuál es ese problema? Que a mi modo de ver, determinar el nexo causal dentro del daño es casi imposible. Porque una de las características es, primero, que es difuso. Yo no puedo establecer que si pongo una chimenea que esté emitiendo emisiones atmosféricas aquí a la salida, no puedo determinar que gracias a esa chimenea la calidad de aire se ha visto perjudicada, porque existen más de una chimenea, hay más. Que tenga permiso o no de emisiones atmosféricas no lo hace que no contamine. Ojo, el hecho que una actividad esté sujeta de permiso no es que no esté contaminando, está contaminando, solo que lo hace de forma controlada, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, partimos de la base que los daños son difusos. 2, son atemporales. Es imposible a veces determinar desde cuándo se empezó a dar el daño. Sobre todo porque yo siempre he dicho que el derecho es una construcción social. Y el derecho ambiental recae sobre esa consecuencia, es una construcción social. Y al ser una construcción social es dinámica y evolutiva. Por lo tanto, cuando llega el derecho ambiental a legislaciones como Colombia, en efecto, los impactos ya se empezaron a dar desde el comienzo de nuestra historia. Por lo tanto, determinar una fecha cierta y exacta cuándo se ocasionó el daño es muy complejo. Goza de incertidumbre. ¿Cuál es el instrumento para recuperarlo? ¿Cuáles son los impactos adversos que puede ocasionar una actividad?
No más las aspersiones de glifosato, no hay consecuencias directas o claras en algunos momentos. Hay muchos estudios. El uso de transgénicos también hay muchos estudios, unos a favor, otros en contra. El fracking, unos a favor, otros en contra, pero no hay un hecho determinante que diga, si yo hago esto como una ecuación matemática, tiene como consecuencia lo siguiente. Entonces, tiene también incertidumbre. Y pues evidentemente lo que se ha podido de pronto identificar, no solo en la norma, pero sobre todo en los fallos judiciales, es que el daño se entiende que haya relevancia de los ecosistemas o relevancia que el impacto sea tan grande que ponga en peligro la protección de los ecosistemas. Pero es que esto también tiene un carácter subjetivo porque no sabemos a ciencia cierta cuál es esa relevancia. Lo que puede ser importante para una persona no puede ser importante para mí. Algo relacionado, como yo lo he llamado, a los residuos sólidos. Yo solo sé que es residuo lo que yo no utilizo, porque de pronto lo que yo dejo, el otro lo va a utilizar. Entonces, los residuos también tienen un carácter subjetivo con respecto pues, a estos temas ambientales. Lo que he podido identificar y que va muy de la mano con la teoría evolutiva del derecho, pero sobre todo de los derechos, es que existen dos tipos de daños. Un daño, que es el ambiental puro, y es el que ustedes están observando ahí, y es el que se causa a los recursos per se. O sea, la tala de árboles, la contaminación del recurso hídrico, ¿sí? La afectación al recurso hídrico subterráneo, flora, fauna, ¿cierto? Pero también existe un daño ambiental consecutivo. Tenemos el mismo río. El río que estoy poniendo como ejemplo es el río Atrato. La diapositiva anterior, que creo que para devolverme es esa, es el río Atrato, producto de la minería ilegal, y este también es la afectación del río Atrato. ¿Cuál es la diferencia? El ser humano. Aquí hay claramente una afectación directa hacia el ser humano. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué existen estos dos tipos de daños y para qué sirven sobre todo? Porque uno tiene que bajar de la teoría a la práctica. ¿Y cuál es? En la protección de los derechos. Yo cojo una teoría que pues ahí tengo una teoría kantiana, que es el imperativo categórico, que los trata como universales, ¿cierto? La teoría de Rabinovich, que es la que más me caso, que es la teoría de poder-privilegio, y que ya se las explico. La teoría de Ferreira, que evidentemente los consagra a partir de una carta política llamada Constitución, y la teoría de Elian Hunt, que pues eso es más como retórico, y es que los derechos nacen por la simetría que yo tengo al leer una novela. O sea, yo sé que existen derechos hacia los demás cuando leo un personaje y adopto las caracterización de ese personaje. Y dice que así nacieron los derechos. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque el surgimiento de los derechos ha conllevado a que también existan métodos eficaces para la protección de los mismos. Rabinovich establece que los derechos son una construcción social, ¿cierto? Y que al ser una construcción social, primero, no están categorizados como universales porque se hacen a imagen y semejanza de las sociedades en donde se van a aplicar. De ahí que tal vez el derecho a la vida en Colombia es relativamente diferente al derecho a la vida en Suiza o al de vivienda digna. Entonces, evidentemente, lo mismo pasa con los derechos, incluidos los de la naturaleza. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque como primera solución, los derechos están, digamos, caracterizados. Primero, que no son universales, siempre han existido, son evolutivos y dotan a una sociedad de componentes culturales. Pero devolviéndonos esto al daño ambiental puro y al daño ambiental consecutivo, es que el Estado colombiano, para su protección, creó unos derechos que son fundamentales y otros derechos que no son fundamentales en la Constitución Política de Colombia. Y aquí es donde empezamos a enredar un poco más la ecuación. ¿Y por qué enredar muchísimo la ecuación? Porque ¿qué hace que un derecho sea fundamental o no? El constituyente primario lo sujetó a un tema de
de un enlistado del artículo 85 y dijo, mire, los derechos fundamentales son aquellos que son de protección inmediata y se encuentran enlistados en el artículo 85. ¿Y cuáles son los del artículo 85? Del 11 al 40. Listo. Pero eso representa que sea un derecho fundamental, ¿sí o no? Evidentemente, a mi modo de ver, no, porque otra solución que yo planteo, y es que todos los derechos son fundamentales. Lo que pasa es que una cosa es la forma de uso y goce del derecho y otra es su grado de fundamentalidad. Y ahí es donde yo denomino la teoría progresista de los mismos derechos. Y esto donde encuentra relación con el daño, que es a la circunstancia que estamos acá. Y es que si decimos que el derecho o que los derechos son fundamentales de carácter individual, pero también de carácter colectivo, eso quiere decir que cuando el derecho se encuentra en sede de lo individual, tiene un mecanismo de protección y cuando está en la sede de lo colectivo, tiene otro mecanismo de protección. ¿Y dónde se ve reflejado? En el daño ambiental puro y en el daño ambiental consecutivo. Y creo que aquí ya todos estamos deduciendo lo mismo. Que cuando se da un daño ambiental puro, ¿cierto? Y que no hay un sujeto determinado dentro de la ecuación de la reparación, efectivamente, el constituyente primario diseñó en el artículo 86 las acciones populares. Pero cuando estamos con un sujeto determinado y que tiene relación directa con las personas, efectivamente procederá a la acción de tutela, exactamente, o de grupo en su defecto, ¿vale? Y esto lo ha entendido los jueces y esto ya empezó a ser una práctica común dentro de la jurisdicción en Colombia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que a partir de las acciones de tutela se están protegiendo derechos fundamentales de carácter colectivo, como por ejemplo el ambiente a través del río Atrato. Eso por un lado. También estamos viendo que el Amazonas fue una acción de tutela que protege a ese ecosistema puntual y lo eleva, al igual que el río Atrato, como sujeto de derecho. Para no extenderme, y pues evidentemente hay unas cositas que quiero puntualizar y me quiero detener acá, es que los fallos de los jueces, los últimos fallos de los jueces, que estamos acá citando y me centro mucho en el río Atrato, en el Amazonas, en los nevados, ¿cierto? Incluso no se necesita de elevarlo a rango de sujeto de derecho para determinar lo que voy a decir ahorita. Ha optado por una teoría que es la teoría de los bienes comunes de Ostrom, que la pueden estar examinando ahí. Y es que le delegó la protección a los mismos que son los propietarios de los derechos. Eso por un lado. Pero sobre todo, para mí, y con esto concluyo muy brevemente, el juez, no solo constitucional, sino de la jurisdicción, evidenció lo que dijimos al comienzo de esta intervención, que el SINA se encuentra en crisis. ¿Y por qué el SINA se encuentra en crisis? Porque si bien la ley 99 tuvo la pretensión de crear unas instituciones con el objetivo, vuelvo, insisto, de administrar y proteger los recursos, evidentemente el mismo sistema quedó huérfano de las otras entidades. Entonces, cuando uno iba a trabajar una tarea, una política pública o una actividad en relación con el ambiente, las demás entidades que no pertenecían al SINA se iban o dejaban a un lado al sector. Y hacía que los impactos ambientales aumentaran, causando lo que comúnmente o lo que hemos podido identificar como un daño al ambiente. Por lo tanto, el juez, al determinar que efectivamente el sistema nacional se encuentra en crisis, a mi modo de ver, está creando unas nuevas formas de SINA. ¿Y cuáles son esas nuevas formas de SINA?
establecer planes de acción con el objetivo que materialicen ahí sí los principios organizacionales y competenciales que vimos al comienzo de la exposición. Es decir, los principios de descentralización, delegación, desconcentración y los organizacionales, los de coordinación, subsidiariedad y concurrencia. Eso como primera reflexión que ha optado el juez y que a su vez está utilizando la figura de sujeto de derecho, a mi modo de ver, y pues después de algunas identificaciones, esconde un trasfondo de un estado de cosas inconstitucionales, con el objetivo de expedir sentencias estructurales que acojan estas nuevas formas de SINA. Porque si nosotros leemos la Ley 99 de 1993, los únicos instrumentos de control que tuvo o que planteó el legislador para que en ese entonces fueron los permisos, autorizaciones y licencias ambientales. Pero hoy en día se está hablando de forma institucional de planes de acción y pactos intergeneracionales que no solo están diseñados para el sector ambiente, sino para todos los sectores que convergen en el Estado colombiano. Muchísimas gracias. ¿Vale?